Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, bueno verlos. Por favor, saquen sus Biblias y vaya al Evangelio de Juan. Al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Versículo 1 al 3. Versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios en Juan 17, 1 al 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y este es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer nos muestra las palabras de nuestro Señor Jesucristo que expresó en un momento muy importante de su ministerio terrenal, su oración sacerdotal. Antes de sufrir en el Calvario, nuestro Cristo ora al Padre por sus discípulos, por los que iban a creer en Él y por la glorificación de su obra. Y es en medio de esta oración que el Señor nos entrega una definición clara y divina de lo que es la vida eterna. Él dice que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo que ha enviado. Ahora, en la Biblia, la palabra conocer no se refiere a un conocimiento superficial o académico, sino una revelación viva, regenerada por el Espíritu, que transforma toda nuestra vida. Pero, ¿por qué conocer a Dios y a Jesucristo de manera real es tener la vida eterna? Bueno, porque tener comunión con Él, gozarnos en su presencia, deleitarnos en su verdad y vivir bajo su amor es la vida eterna. Y lo glorioso es que esa vida ya ha comenzado para los que estamos unidos a Cristo por medio de la fe. Y por supuesto que será consumada y perfeccionada en gloria. Hermanos, esta afirmación que Cristo hemos leído en Juan debe moldear nuestra comprensión sobre esta declaración. Nos da una definición de lo que la vida eterna es y no como el mundo lo dice. Es decir, que la vida eterna no se trata simplemente de existir y de vivir para siempre. No, sino de conocer a Dios, de estar en comunión viva y eterna con el Señor Jesucristo. Ahora, esta sección de que habla sobre la vida eterna, de lo que vamos a hablar el día de hoy, pregunta: ¿por qué es importante confesarlo y enseñarlo continuamente en nuestras iglesias? Bueno, es importante, hermano y amigo que estás aquí, enseñar estas cosas, porque lastimosamente hoy, cuando se habla de la vida eterna, podemos ver que hay distintas interpretaciones que tienen las personas. Para algunos, por ejemplo, la idea que la vida después de la muerte se trata simplemente de estar flotando entre nubes con túnicas blancas y alas, todos donde están felices durante la eternidad. Para otros, la relacionan con la reencarnación, con la pérdida de la conciencia o simplemente
estar en el cielo sin una idea concreta de lo que eso implica. Incluso, hermanos, podemos ver que en el mismo pueblo evangélico muchos han adoptado una visión muy pequeña y meramente sentimental de esta promesa que es gloriosa. Y esto lo digo porque hay quienes viven adaptados en este sistema terrenal, como si esta vida fuera lo único que existe y que la vida eterna parece más bien una esperanza lejana, aburrida, que parece muy poco importante para este tiempo presente. Por esa razón, al considerar y meditar sobre esto, nos es necesario afirmar y recordar la promesa que Dios ha dado únicamente a su pueblo, a quienes Él soberanamente ha elegido en Cristo para que puedan heredar la vida eterna. Es aquí, hermanos, donde el credo que hemos estado estudiando con cuidado durante todo este tiempo, siguiendo con fidelidad la enseñanza clara de las Sagradas Escrituras, nos recuerda que la vida eterna es una realidad y es gloriosa, es segura y es el destino final para todo creyente verdadero. La vida eterna, hermanos, es el clímax de nuestra fe, es decir, haber creído en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, haber sido perdonados, resucitados. ¿Para qué todo fue eso? Bueno, para vivir con Dios eternamente. Los creyentes no creemos en la vida eterna como una idea filosófica, sino como una promesa viva que ha comenzado y que será plenamente revelada en el día del Señor. La vida eterna es la consumación del Evangelio, el gran final del plan redentor de Dios. Y a lo largo del credo, hermanos, nosotros hemos confesado que creemos en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la Iglesia, en el perdón de pecados y en la resurrección de los muertos. Y ahora cerramos con esta verdad y la vida eterna. Amén. Y creemos en la vida eterna. Amén. Y este último artículo da por finalizado o es la corona de todo lo que hemos aprendido anteriormente. El credo comenzó como con la creación. Dios Padre, Dios Padre en todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y termina con la nueva creación, donde los redimidos vivirán eternamente con su Dios. Y hoy vamos a profundizar en esta última declaración del credo a través de 4 puntos o afirmaciones. En primer lugar, veremos, la vida eterna es comunión plena y gloriosa con Dios. La vida eterna es una comunión plena y gloriosa con Dios. En segundo lugar, o segundo punto que vamos a ver, la vida eterna pertenece únicamente a quienes están en Cristo. La vida eterna pertenece únicamente a quienes están en Cristo. En tercer lugar, en un tercer punto, veremos, la vida eterna comienza ahora, pero se perfeccionará en el día final. La vida eterna comienza ahora, pero se perfeccionará en el día final. Y el cuarto punto, veremos, la vida eterna será perfecta, gloriosa y sin fin. La vida eterna será perfecta, gloriosa y sin fin. Sea a Dios ayudándonos, hermanos, en este tiempo que vamos a tener, que esta enseñanza afirme nuestra fe, nuestra esperanza y nos anime a vivir con los ojos puestos en las cosas gloriosas que Dios nos ha prometido. Antes de orar y de ir a nuestro primer punto, quisiera que recordemos una vez más lo que creemos.
Les invito entonces que podamos recitar juntos el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió al cielo y está sentada a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica o Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe en este tiempo. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darte honra y honor, Señor, por la bendición de darnos una vez la oportunidad de predicar tu palabra, de escucharla y sobre todo de recordar el maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos y te rogamos que nos pueda guiar en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. En primer lugar, hermanos, veremos la vida eterna es comunión plena y gloriosa con Dios. La vida eterna, hermanos, tal como es revelada en las Sagradas Escrituras, no consiste meramente en la perpetuidad de la existencia, como si el alma simplemente continuara su curso sin fin. No. La vida eterna es en esencia una comunión viva, que está viva, santa y gloriosa con el Trino Dios, en cuya presencia, ¿sí sabe qué es? Hay plenitud de gozo y cuya diestra hay delicias para siempre. Eso lo podemos ver en el Salmos 16:11. Por favor, vaya conmigo. Salmos 16:11. Salmos 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este versículo, hermanos, no es una simple expresión poética o sentimentalista del salmista, sin algún sentido, sino es un testimonio inspirado de una realidad espiritual que todo creyente tiene. El salmista da testimonio de una vida que se encuentra únicamente en el autor de la vida, nuestro Dios. La senda de la vida, hermanos, es aquella que conduce a Cristo, y esa vida verdadera es vida eterna. Está caracterizada por un gozo que el mundo no lo puede dar. Y usted se ha dado cuenta de eso, mi querido hermano. El mundo no puede quitar. Aunque David vivía bajo el antiguo pacto, en sombras y figuras, si se da cuenta, él ya saboreó, probó, por medio de la fe, por supuesto, en la promesa de aquel que iba a venir, y que más tarde se cumpliría en la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde todos iban a declarar precisamente que en la presencia de nuestro buen Dios hay plenitud de gozo. De manera que, según el testimonio de las Sagradas Escrituras, hermanos, la vida eterna no consiste en una mera prolongación de días, sino en una participación del conocimiento de Dios en Cristo, en la cual nos ha reconciliado con el Padre, en que ha hecho una morada en nosotros el Espíritu Santo, y que nosotros así podamos deleitarnos en conocer y gozarnos en Dios. Hermano que estás aquí, escúcheme bien. Si tú has creído en Cristo como tu Salvador y tu Señor, tú ya has comenzado a vivir eternamente.
No pienses que después de creer en el Señor, tú debes de esperar a morir para así obtener la vida eterna y conocer a Dios. No, aunque no de una manera plena, es decir, perfecta, aún así todos los verdaderos creyentes en esta vida, los que Cristo ha salvado, tienen vida eterna, la pueden gozar, se pueden deleitar en Dios, tienen el privilegio glorioso desde ya conocerlo, desde ya ser amado, desde ya andar juntamente guiado por Él. Y esto lo digo, hermanos, porque precisamente hay que muchos creen que la bendición de tener la vida eterna puede ser perdida, puede ser extraviada, y eso en ninguna parte de la Escritura nos habla. Hermanos, la vida eterna es más que un tiempo sin fin, es una relación con el Trino Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de manera presente. Y ya los santos del Antiguo Testamento, como pudimos ver, David lo declaraba. Y lo estamos haciendo en el presente, en el nuevo pacto, por Cristo, lo poseemos por la fe. La vida eterna ha comenzado y se goza desde ya en una comunión gloriosa con Dios. Ahora bien, hermanos, habiendo considerado la naturaleza gloriosa de la vida eterna, como comunión presente con el Dios Trino, iniciada en el nuevo nacimiento y perfeccionada en la gloria, es necesario que nos preguntemos, ¿quiénes son los que participan de esta vida? ¿Quiénes son los que participan en esta vida? Esta promesa es universal, dada sin distinción a toda criatura, ¿o existe una distinción, hecha por Dios en su soberana gracia? La palabra de Dios, hermanos, nos responde con claridad. La vida eterna no es posesión de todos los hombres, sino aquellos que han sido unidos a Cristo por la fe. Repito, la vida eterna no es posesión de todos los hombres, sino de aquellos que han sido unidos a Cristo por la fe, conforme al eterno propósito del Padre, la redención del Hijo y la obra eficaz del Espíritu Santo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El segundo punto que veremos es: la vida eterna pertenece únicamente a quienes están en Cristo. La vida eterna, hermano, no es una realidad general para toda la humanidad. Es ofrecida, sí, por medio del Evangelio, sí, pero no es ni una herencia universal otorgada sin distinción. Como dijo el hermano John la semana pasada, es para un remanente. La palabra de Dios afirma con claridad que esta vida eterna permanece únicamente a aquellos que están en Cristo. Es decir, a quienes han sido unidos a Él por medio de una fe verdadera y viva, concedida por gracia soberana. Acompáñenme, hermanos, por favor, a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, y mire lo que el apóstol Juan escribe sobre que la vida eterna es únicamente para los que tienen al Hijo. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Versículo 12. Dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, al Hijo de Dios, no tiene la vida. Este pasaje, si se fija, querido hermano, es claro. El que tiene al Hijo, tiene la vida. La vida eterna, entonces, le pertenece únicamente a quienes están en Cristo. Es que, querido amigo que estás aquí, escúchame. Si tú no tienes al Hijo de Dios, como dijo Juan en su epístola, no tienes la vida. Si sigues viviendo en un estado en el que tú te encuentras todavía, aunque puedas decir
que no le has hecho nada malo a nadie y que no te consideras tan pecador como otros, déjame decirte que esa justicia a la que tú apelas, es decir, a tus obras, pues no alcanzará para que tú heredes la vida eterna. Necesitas urgente a Cristo. No hay vida eterna fuera de Cristo. No hay vida eterna fuera de Cristo. No la hay. No hay salvación fuera de Él. No existe comunión con Dios, ni perdón, ni deleite en Dios, ni esperanza de gloria para aquel que no ha sido reconciliado con Dios por medio del Hijo. Este testimonio no es exclusivo del pasaje que leímos de Juan. El mismo Señor Jesucristo lo afirmó cuando dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y también en otra ocasión dijo en Juan 10, 27, 28, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y ¿sabe lo que dice después? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Observa que la vida eterna es dada a sus ovejas, no a las multitudes, a las personas de una manera general, sino a aquellas que Él conoce, que oyen su voz y que le siguen. Y si bien esto presupone, hermanos, la responsabilidad del hombre en responder al llamado del Evangelio, esto también nos recuerda la verdad gloriosa de la elección soberana de Dios. El Hijo da vida a quien Él quiere, y esto porque nadie puede venir a Él, porque no desean, si el Padre no lo trae primero a Él. De manera que, amigo y amiga que estás aquí, puede ser que ya sean muchos años que vienes caminando y escuchando el Evangelio, pero ves que aún tu vida no ha sido transformada ni guiada por Dios, sino más bien ha sido fluctuante y sin fruto. Déjame decirte, y lo digo con todo respeto, aún estás en tiniebla, aún no has abrazado el Evangelio, aún no te has negado a ti mismo, porque sigues y sigues rechazando la palabra de Dios que habla de ti y te dice que debes arrepentirte y creer verdaderamente en el Señor Jesucristo. No sigas negando lo evidente. Ven a Cristo y la vida eterna que es prometida al pueblo de Dios será tuya. Pero volviendo entonces a nuestro segundo punto, hermanos, de este sermón, el Hijo, quien da vida, lo hace para quien Él quiere, porque nadie, absolutamente nadie, puede venir a Él, porque no lo desea, y porque también no pueden venir a Él si el Padre no lo trae a Él primero. Nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689 nos recuerda precisamente lo que Dios en su gracia ha predestinado a los suyos a la vida eterna. Dice en el capítulo 3, párrafo 1, Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas de todo lo que sucede. Y más adelante, en el capítulo 12, párrafo 1, dice, a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo, y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios, reciben el espíritu de adopción, y heredan, más adelante dice, y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Esto, hermanos, debería a nosotros llenarnos no de orgullo, de humildad y de gratitud. Una vez más, lo que ahora probamos en esta vida, no lo heredamos porque seamos guapos o porque hayamos hecho algo bueno, sino únicamente porque hemos sido partícipes
de Cristo por gracia mediante la fe. Aquellos que están en Cristo están seguros. Nadie los separará de su Señor, nadie los arrebatará de su mano. Para aquellos que están fuera de Cristo, que están todavía en sus pecados, y la ira de Dios permanece en ellos, están fuera de Cristo, están condenados. Entender y afirmar esto no solo nos ayuda a los creyentes a recordar cómo debemos vivir como peregrinos en este mundo caído y de que tenemos la entrada en la vida eterna, es decir, de que recibiremos, por supuesto, la plenitud del gozo y la gloria con las recompensas respectivas en la presencia del Señor. Pero también esto ayuda al declararlas para recordar a los incrédulos, a los que no creen en Cristo, que los malvados, aquellos que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo, serán entonces arrojados al tormento eterno y castigo con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por tanto, si alguno que me escucha en esta mañana y aún no está unido a Cristo por una fe verdadera, le ruego que no descanse ni un minuto más en su condición. Como hemos dicho y repito, la vida eterna no se obtiene por alguna tradición religiosa. Cuando digo tradición religiosa, podemos imaginarnos en la religión católica romana, pero aún así, el que tú hayas heredado la religión evangélica, la que por muchos años han indicado que tienen la verdad, pero solo lo has obtenido por pura tradición, déjame decirte que eso no se recibe así, el don de la vida eterna. El don se recibe por medio de la fe en el Hijo de Dios, quien dio su vida para redimir a su pueblo de sus pecados. Si crees en esto, querido amigo, tú serás salvo, tú tendrás vida eterna. Entonces, hermanos, la vida eterna no es para todos, sino para aquellos que están en Cristo. Solo los justificados, adoptados y santificados por Dios en su gracia participan de esta esperanza gloriosa. A ellos pertenece esta herencia incorruptible que está reservada en los cielos y que ya ha comenzado en los corazones por la presencia del Espíritu Santo en él. Amén. Ahora, habiendo considerado que la vida eterna es posesión exclusiva de quienes están en Cristo, es necesario que reflexionemos en qué momento comienza esta vida y cómo se desarrolla en el creyente hasta alcanzar su consumación gloriosa. Porque muchos cristianos, influenciados por ideas erróneas o por una visión demasiado futurista del Evangelio, creen que la vida eterna comenzará únicamente cuando mueran o cuando Cristo le regrese. Pero esa no es la enseñanza del Señor, ni la experiencia del creyente. La vida eterna no es solo una promesa futura, sino una realidad presente. Es una vida que ya comenzaba por la gracia de Dios en el alma regenerada, pero que aún espera perfección en el día final, que es en el día del Señor Jesucristo. Y esto nos lleva al tercer punto de nuestro estudio. La vida eterna, tercer punto, la vida eterna comienza ahora, pero se perfeccionará en el día final. Hermanos, la vida eterna no es una simple recompensa futura, ni una mera expectativa que el creyente espera alcanzar después de la muerte. Por el contrario, la Escritura nos enseña con claridad que la vida eterna comienza en esta vida, en el momento en el que el pecador es unido por medio de la fe a Cristo. Vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24. Dice:
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjese, aquí en qué tiempo está el verbo. Tiene vida eterna, presente. Cristo no dice que el creyente la tendrá algún día, sino que ya la posee. Esta vida no se reserva solamente para después de la muerte, sino que comienza en el momento en que Dios concede la fe salvadora en Cristo. Es la vida espiritual regenerada, restaurada en comunión con Dios, que se desarrolla hasta la eternidad. El creyente, por gracia, ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la vida. Ha sido injertado en Cristo y por tanto, en tiempo presente, participa ya de la vida eterna. Esto es una verdad gloriosa, hermanos, porque la vida eterna no es solamente futura, sino presente. Es la vida del siglo venidero que ya ha interrumpido en esta era por la obra del Espíritu Santo en el corazón de todos los creyentes. Es la realidad del Nuevo Testamento, del nuevo nacimiento, de la regeneración, de la unión con Cristo. El creyente ya vive una vida distinta, celestial, porque ha sido hecho una nueva criatura. Nosotros, hermanos, creemos que las Escrituras nos habla que la vida eterna es la herencia final, pero también indica que el creyente ya ha sido vivificado espiritualmente, que está siendo santificado y santificado personalmente con el Espíritu Santo. Eso le llamamos santificación progresiva. ¿Qué quiere decir santificación progresiva, amado hermano, amigo que estás aquí? Significa que es un desarrollo, ¿verdad?, que va a ser continuamente en la vida presente de un creyente, pero que está siendo demostrado que tiene vida eterna en el tiempo presente. Sobre esto, fíjese lo que Pablo expresa en Colosenses 3 al 4. Vaya conmigo. Colosenses capítulo 3, versículo 3 al 4. Colosenses 3 al 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí vemos, hermanos, que ya tenemos vida en Cristo, pero también que esa vida aún debe ser manifestada en su plenitud en el día de su venida. Asimismo, lo podemos ver en 1 Pedro 1, 3 al 4, que se nos dice que nos ha dado nueva vida por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Esto es que como ya hemos nacido de nuevo, ya poseemos vida eterna, pero la herencia completa aún espera el día glorioso de Cristo. Esta doctrina es sumamente consoladora, hermanos. Y no ignoramos que hay hermanos, y no ignoramos que también todos nosotros luchamos a veces con la duda, con las aflicciones o con el temor de la muerte. Vivimos en un mundo caído, pero nuestro Dios siempre nos recuerda esto: la vida eterna ya está en nosotros. No podemos temer. No es una promesa vacía, sino una posesión que es real. Ya tenemos al Espíritu Santo, que es nuestras arras, nuestra garantía, que ya tenemos comunión con Dios. Ya hemos sido reconciliados por la sangre del Hijo de Dios. Ya no somos enemigos del Padre. Tenemos ahora
consolación por medio del Espíritu. Esta verdad al mismo tiempo, hermanos, a usted y a mí nos llama a vivir vidas santificadas, vidas que podamos nosotros honrar a Dios como Él lo pide en su palabra. Por supuesto que al poder entender la vida eterna, nosotros podemos vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que la perfección de esa vida aún está por venir. No debemos aferrarnos a este mundo ni vivir como si esta vida presente fuera la definitiva. El creyente es peregrino. Este lugar no nos pertenece. Este reino no es nuestro. Y nuestra esperanza, hermanos, no está aquí, sino en la manifestación final de la gloria de Dios cuando estemos en el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces, querido hermano, la vida eterna ya ha comenzado y el creyente que ha nacido de nuevo espera su plenitud y perfección en el día de la resurrección. Es una realidad presente y una esperanza futura que todo creyente espera. Hasta aquí, hermanos, nosotros hemos afirmado con el testimonio de Cristo y de los apóstoles que la vida eterna ya ha comenzado en el creyente. Por la gracia de Dios hemos pasado de muerte a vida y esta vida se desarrolla en comunión con el Señor mientras peregrinamos en este mundo. Sin embargo, sería un error detenernos aquí, porque si bien ya participamos en la vida eterna en un sentido real y verdadero, esta vida aún no ha alcanzado su perfección plena. Aún estamos en cuerpos mortales, aún sufrimos, lloramos, caemos, luchamos contra el pecado, aún esperamos entonces la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, como dice Romanos 8:19. Y es por eso que debemos mirar hacia adelante, hacia la esperanza bienaventurada del creyente, hacia el día glorioso en que la vida eterna será perfecta y sin fin. Y esto me lleva al último punto de nuestro sermón. La vida eterna será perfecta, gloriosa y sin fin. Cuarto punto, la vida eterna será perfecta, gloriosa y sin fin. Hermanos, la vida eterna que ya ha sido otorgada al creyente por medio de la regeneración, no solo es una realidad presente, sino que también es una esperanza gloriosa que se consumará plenamente en el día final. Vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice, Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, aquí el apóstol Pablo dirige la mirada del creyente hacia el futuro que es glorioso. Cuando la vida que ahora tenemos por la fe será manifestada en todo su esplendor. Este será un estado de existencia perfecta, sin mancha, sin pecado, sin muerte. Va a ser lleno de gozo. Y la gloria y la gloriosa presencia de nuestro Señor va a ser constante hacia nuestros ojos. En ese día seremos transformados completamente. Juan, como lo dice también en Juan, 1 Juan, capítulo 3, 2, que dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Escuche bien, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Quién? A Cristo. Porque le veremos tal como Él es. La vida eterna, hermanos, alcanzará su plenitud cuando estemos cara a cara con nuestro Dios, con nuestro Señor. Cuando seamos conformados
a la imagen de Cristo, cuando habitemos en cuerpos resucitados, incorruptibles e inmortales, tal como lo vimos en el sermón anterior. Pero también el apóstol Juan, en Apocalipsis 21, versículo 3 al 4, describe esta consumación de todas las cosas como de la siguiente forma. Mire lo que dice, Apocalipsis 21, versículos 3 al 4. Apocalipsis 21, 3 al 4. Desde el 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, ese es el fin glorioso de la vida eterna. La morada perfecta con Dios es un estado donde no habrá más lucha, ni corrupción, ni tentación, ni enfermedad. Solo luz, solo gloria, solo gozo eterno e interrumpido en la presencia de nuestro buen Dios. En aquel día, los justos irán a la vida eterna con su Señor y recibirán aquella plenitud de gozo y gloria eterna con recompensa eterna en la presencia de nuestro Cristo. Es decir, la vida eterna culminará en la comunión glorificada y perpetua con Dios, donde disfrutaremos el cumplimiento total de todas las promesas que el Señor dio en su palabra. Este conocimiento debe llenar nuestros corazones. Los creyentes, por supuesto, hoy sufrimos. Estamos cansados, muchas veces perseguidos, tentados o quebrantados. Pero, hermanos, eso debe hacer que nosotros miremos hacia esa esperanza bienaventurada. Hermanos, no vivimos para este mundo. Escuche bien, no vivimos para este mundo. Recuerden, nuestra ciudadanía está en los cielos y nuestra herencia es eterna, segura, y no va a tener fin. Esta verdad, por supuesto, hermanos, debe de movernos a la santidad, a buscar la santidad. Porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice Juan, en 1 Juan 3:3, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, vivimos hacia la gloria, estamos caminando hacia esa herencia hermosa que el Señor nos ha preparado. Y esperamos no una sombra, sino una realidad eterna, que será sin fin, gloriosa. La vida eterna no terminará, no se apagará entonces, no se perderá, será perfecta en santidad, gloriosa en comunión con Dios y eterna en duración. Es la consumación de todas las promesas de Dios para su pueblo redimido. Ahora que hemos considerado esto, hermanos, estos 4 puntos importantes sobre la vida eterna, que es la comunión gloriosa con Dios, que pertenece únicamente a quienes están en Cristo, que ya ha comenzado en esta vida y que se perfeccionará en la gloria, es necesario que nos detengamos por un momento para meditar en las grandes promesas de nuestro Dios.
La vida eterna no es un añadido secundario al Evangelio. Está dentro del Evangelio y debe ser proclamado. Es el clímax del plan redentor de Dios. Es el fin para el cual fuimos elegidos, redimidos, regenerados y santificados. Es la consumación de nuestra unión con Cristo. Es el cumplimiento de lo que Cristo ganó con su cruz y que garantizó cuando nos resucite y nos lleve con Él o muramos. Conclusión, hermanos. Cuando confesamos, creo en la vida eterna, amén, no estamos pronunciando un simple consuelo que nos calma o no, unas meras palabras que citamos en las liturgias en nuestras iglesias. No. Sino que cuando confesamos esta declaración del credo, lo deberíamos estar diciendo con fe. Es decir, creo que viviré con Dios para siempre por causa de Cristo. Estamos proclamando que la muerte ha sido vencida, que el infierno ha sido derrotado y que nuestra alma y nuestro cuerpo tiene un destino seguro: ver al Rey en su gloria. Y yo, por la gracia de Dios, me ha permitido habitar con Él por la eternidad. Y al decir amén sobre lo que declaramos, hermanos, así es, así será. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No lo decimos con duda, sino con certeza. No lo decimos con presunción, sino con fe humilde. El creyente que muere en Cristo, muere con vida eterna y será levantado en gloria para vivir para siempre con su Señor. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, habiendo llegado al final de esta última declaración, también nos encontramos ante la conclusión de todo el credo de los apóstoles. Hemos citado y aprendido frase por frase el glorioso resumen de nuestra fe cristiana, desde la creación hasta la consumación. Hemos confesado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hemos proclamado el nacimiento, muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor a los cielos. Hemos declarado nuestra fe en la iglesia, en el perdón de pecados, en la resurrección y ahora en la vida eterna. Recordemos, hermanos, que el credo no es solo una declaración antigua, es una síntesis, un resumen vivo de lo que creemos y predicamos, confesamos y esperamos. Nos recuerda que nuestra fe no nace en nosotros, sino de Dios. Que no está basada en opiniones humanas, ni en filosofías humanas, sino en la revelación de las Sagradas Escrituras. Que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en el Cristo glorificado. Como hemos aprendido y estudiado, el credo comienza con Dios como creador y termina con Dios como el galardonador eterno. Entre esos dos extremos, hermanos, se halla la única historia hermosa, gloriosa, de la redención que hemos escuchado y que el mundo debería escuchar. El cristiano que confiesa este credo no está repitiendo una simple frase vacía, sino proclamando su identidad, su herencia y su destino. Está predicando el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amigo que estás aquí, espero que hayas escuchado cada palabra, cada oración que hemos dicho, pero sobre todo que hayas entendido una verdad que es sencilla y muy clara. Si aún no estás en Cristo, la vida eterna no es tuya. Simplemente, querido amigo, no estás en luz, estás en tinieblas. Dice la Biblia que el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado.
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero tú seguirás preguntándote, ¿por qué? ¿Por qué seré condenado? ¿Por el simple hecho de no creer? La Biblia te responde claramente, querido amigo, que la condenación es porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Pero querido amigo, mira cuán misericordioso que es Dios. Justamente hoy, nuevamente te es anunciado el Evangelio. Porque como dice Juan capítulo 3, 16 al 17, tal vez lo podrás recordar y sabrás. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Querido amigo, escucha. Dios ofrece vida eterna a todos los que creen en su Hijo. Por tanto, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Él es el único camino, la única verdad, la única vida. Sin Él no hay esperanza, no tienes esperanza. Con Él hay perdón y paz y eternidad. No los postergues más. Ven a Cristo. Él te recibirá y te dará vida eterna. Y a mis hermanos, les animo a que vivan con gozo, esperanza y fidelidad. Esta verdad gloriosa de la vida eterna debe de fortalecernos en medio del sufrimiento que vivimos, del pecado que aún está ahí, de las pruebas que enfrentamos en esta vida. La vida eterna ya ha comenzado, querido hermano, en nosotros está, y aunque todavía no hemos visto su plenitud, sabemos que nos aguarda una herencia incorruptible, reservada en los cielos para los que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero quiero recordarles que esta vida eterna no la viviremos solos, no estaremos en soledad. No será un estado individualista ni aislado. Las Escrituras nos muestran que seremos reunidos, como estamos ahorita, en un solo cuerpo, como la iglesia glorificada, la esposa del Cordero, la congregación de los santos de todos los tiempos. Estaremos juntos en los nuevos cielos y la nueva tierra, con Abraham, Moisés, David, los profetas, los apóstoles, los mártires, los redimidos de toda lengua, pueblo y nación, adorando al Cordero, vestidos de ropas blancas, clamando a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esta es también nuestra esperanza, que aquellos que han partido antes que nosotros, aquellos que amamos y extrañamos, no están perdidos. Si murieron en Cristo, ellos viven y vivirán para siempre, y nosotros estaremos con ellos adorando eternamente al Señor en perfecta comunión. Por tanto, vivamos ya desde ahora como miembros de esta gran familia eterna. Perseveremos en la fe, amemos la comunión de los santos, busquemos la santidad. No vivamos para este mundo, sino vivamos siempre con la mirada a nuestra ciudadanía que está en los cielos, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y desde entonces esperamos esa manifestación gloriosa de la vida eterna que ya ha comenzado en nosotros. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial,